Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto. Esferificaciones, sous vide, de construcción o un potaje basado de toda la vida, con ingredientes de la huerta, del otro lado del mundo o criados en un laboratorio. Cada día participamos todos de la cocina y de sus manjares. Tan esencial como respirar en nuestro país es comer. Tanto es así que cuando nos visitan gentes de otros lugares o cometen alguna tropelía en redes sociales, uno se da cuenta de la obsesión que tenemos por qué y cómo comemos. ¿Y si te dijera que la cocina tal y como la conocemos va a cambiar? Hola a todos, soy Elías, soy Ismael Soto. Comenzamos el episodio de Bola de Cristal, hoy la cocina del futuro. Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Elías. Pues todo muy bien, como siempre. Pues encantado de estar aquí contigo, la verdad. Bueno, hoy con un episodio que, bueno, más allá del tópico, vamos a alimentar no solo el estómago, sino también nuestro espíritu y nuestra curiosidad, ¿verdad? Desde luego. Bueno, sí. Yo ya he comido, así que estoy algo más relajado. Bueno, si no, hubiera sido un reto. Importante, yo creo, para nuestros oyentes que tengan comida cerca o que vayan a comer pronto, porque este episodio les va a dar mucha hambre. Está claro que, bueno, la cocina está en nuestro día a día, ¿no? Es toda una institución en nuestra cultura y la verdad es que, bueno, lo vemos desde nuestras despensas a nuestros televisores y está también presente, pues, en los medios, en los premios que nuestros chefs ganan a lo largo de todo el mundo. Pero, Ismael, la pregunta es, ¿seguiremos cocinando como nuestras abuelas? O como nuestras madres ya. Sí. No se sabe, ¿no? Sí. Es un tema muy relevante, ¿no? Porque la cocina no es solo lo que tenemos en el plato, sino que también impacta en muchas otras cosas, ¿no? El sector primario, que es al final el que produce las materias primas, el de los retailers, los restaurantes, en fin, una cadena de valor muy importante. Sí, yo diría que cada plato que nosotros consumimos a día de hoy impacta en el mundo entero, ¿no? Sí. Desde ¿no? los países de donde exportamos o importamos, ¿no? Que exportan y importamos nosotros los alimentos, que pueden estar pues en Sudamérica o Asia, hasta todo lo que son nuestros vecinos que se dedican a agricultura o trabajan en el supermercado de turno. Vamos, que es una cadena global, ¿no? Brutal. Muy parecida a la que comentábamos en su día con el automóvil, desde luego. Sí. Yo aquí, Ismael, ya por meternos de lleno en harina y nunca mejor dicho, creo que deberíamos de empezar viendo las palancas de cambio, ¿no? Que están afectando en la cocina. Porque, bueno, hay varias cosas, ¿no? La primera, yo creo, los gustos y preferencias de las personas, de cada uno, que cada uno tenemos. Al final, si lo piensas, antes te gustaba algo o no, pero ahora no es tan sencillo, ¿no? Porque cada vez hay más gente que comienza a consumir ciertos alimentos o platos, no porque inicialmente les guste, sino porque, bueno, por temas de concienciación ambiental, de impacto social o simplemente porque sea un alimento funcional, pues lo consumen. Y esto creo que es un cambio importante, ¿no? Un patrón de cambio muy a tener en cuenta. Aquí fíjate, Elías, que si ves la televisión, cada vez que ves un anuncio de algo de comer, básicamente pues está cada vez más temas funcionales, de si salud, de si ligero, de si un impacto reducido en el medio ambiente. O sea, no sé, un poco da igual ya lo que sepa, ¿no? Como si vas a comer cartón, sí. Pero te venden eso. Si tiene algún beneficio, acabarás comiendo cartón, ¿verdad? Posiblemente. Bueno, otro patrón, otra palanca de cambio, yo creo que muy relacionada con esta que acabamos de mencionar, es que al final buscamos maneras de cocinar o consumir alimentos que sean más sanos, ¿no? Al final, la cocina es una parte importante, yo creo, en lo que podríamos llamar como la medicina preventiva, ¿no? Y lo que metemos por la boca al final, bueno, tiene un impacto muy importante, más de lo que seguramente creemos sobre nuestra salud. Sí, desde luego. Sí. Y bueno, ya un poco por la última parte, luego me dirás tú a ver también qué más ves, pero creo que hay una tendencia que es bueno, el conocimiento individual, en cierto modo amateur, que todos tenemos sobre ciertas técnicas de cocina y sobre los productos, se ha sofisticado mucho, ¿no? Creo que aquí hay efectos y tractores como pueden ser un Ferran Adrià o programas de televisión como MasterChef,
Y está claro que, bueno, basta ver la parrilla de la tele para darse cuenta de que en todos los programas de cocina o documentales están ocupando franjas muy, muy relevantes de la programación. Ya no solo es el arguiñano con el que muchos como yo aprendimos a cocinar, Sí. pero es que esto es una tendencia muy clara, ¿no? ¿Pero aprendiste a cocinar algo o eran los chistes lo que te gustaba? Bueno, los chistes contribuían, pero bromas aparte, la verdad es que yo en casa he tenido muy buenas maestras, en mi madre y en mi abuela, pero bueno, digamos que su cocina era más tradicional, ¿no? Y Arguiñano me daba ese toque un poco, sin ser Arguiñano precisamente un innovador nato, pero sí que muchas cosas que yo creo que muchos aprendimos de la mano del fantástico cocinero vasco. Pues ahí sigue, macho, ahí sigue. Pasan los años y ahí sigue, y me alegro, porque creo que es un tío majo. Algún día deberíamos de traerlo aquí a nuestra bola de cristal. Sí, desde luego. Pues yo ahí, a los tres que has mencionado, añadiría otro que es de índole cultural, yo creo también, ¿no? Sí. Que es un poco el cómo hemos aceptado durante los últimos años lo que es el envío a casa, ¿no? El servicio de domicilio. Yo creo que cuando éramos nosotros pequeños, eso se restringía a la pizza. Telepizza. Y poco más. Eso es. Y el secreto está en la masa. Y ya no, seguramente. y ahora, pues con las nuevas plataformas de Deliveroo, Globos y todos los similares, Just Eat, ¿no? Todos estos. Sí. Pues, joder, ahora mismo es algo que está muy embebido en nuestra cultura y ya no sentimos que, oye, o pizza o lo que tengamos en el frigorífico, sino que si se puede, pues en un momento apurado, porque nos apetece simplemente, nos damos un capricho, ¿no? Sí. A pedir a algún sitio, ¿no? Y ya está, y esto, y bueno, y ahora veremos las tendencias, pero es que se está hablando incluso que el futuro de las casas con cocinas ultra reducidas o incluso sin cocinas, porque se ve y creo que tú ahí tienes algunas ideas que luego nos dirás al final del episodio. Sí. Pues bueno, que la cocina va a estar en otro lado, que nos va a servir a casa, básicamente. Sí, esa es una tendencia que me parece muy chula. Luego lo veremos también en nuestras predicciones. A ver qué opinamos. Sí. Y bueno, y con estas yo creo que son los drivers del cambio, sí. Un poco a alto nivel, ¿no? Sin meternos en temas de pues rentas disponibles o temas más básicos. Sí. Yo creo que hay 3 dimensiones de tendencias, ¿no? En la cocina. La primera es acerca de los productos, ¿no? La segunda es acerca de las técnicas, que tú ya has dado alguna pincelada. Y la tercera que yo veo es acerca de los lugares donde los consumimos, ¿no? Entonces, déjame ir un momento a la de los productos. Venga, empezamos por ahí. Yo creo que esto lo hemos visto todos los años, ¿no? Que ahora pues abremos cualquiera de nuestras despensas y una tendencia clara es que, bueno, tenemos muchos alimentos que empezamos a consumir, que seguramente hemos descubierto en algún restaurante modernillo, y que han aparecido nuevos en nuestras despensas, ¿no? Alimentos que han aparecido ahí de repente y que nos han conquistado más por esa publicidad que tú mencionabas al principio del episodio de, oye, que si es bueno para esto, para lo otro, más que por su sabor, ¿no? Y aquí unos ejemplos muy claros, ¿no? Pues eso, oye, la chía, el kale, la quinoa, ¿no? Sí. Son alimentos que tienen este doble característica de ser buenos para algo o ricos en, y además son alimentos sin procesar, ¿no? Sí. Y que realmente entre nosotros, y mira que yo como alguna de estas cosas, pues tampoco es que estén riquísimos, ¿no? Lo iba a decir, pero digo, no sé si también piensas tú lo mismo y nos vamos a meter aquí en un debate. A mí me parecen bastante, no sé, encuentro 1000 productos sustitutivos, probablemente sin tantos beneficios, pero particularmente estos que has dicho es que a mí me parecen, aparte que la quinoa, por ejemplo, me sienta bastante mal. ¿Sí? Hay que lavarla, recuerda, hay que lavarla. Sí, algo debe estar haciendo mal. Bueno, hace yo creo meses que no la Pero, bueno, no sé si es un poco moda, si es un poco... Pues a lo mejor también decías tú que conocemos esos productos en algún restaurante, quizás también en algún viaje, ¿no? Ahora que viajar es algo mucho más popular y en algún viaje a Oriente particularmente, ¿no? Que es donde muchos de estos alimentos quizás tienen un poco el origen, no sé. Sí. La verdad es que a mí no me gustan, pero bueno, está claro que están ahí y no podemos dar la espalda. Influencia hacia Sudamérica y luego revestido de un buen marketing, yo creo. Exacto, eso es. Pues sí.
Totalmente. Adicionalmente, bueno, pues yo decirte que si bien es cierto que hay una tendencia a intentar ir a alimentos menos procesados, alimentos más naturales, sí que es cierto que una tendencia va a ser la incorporación en nuestras casas de, digamos, bueno, digamos, aditivos o ingredientes que nos ayuden a realizar ciertas técnicas, ¿no? Y hay un claro ejemplo son pues, los alginatos, por ejemplo, Sí. que bueno, pues se han hecho populares a través de la publicidad de grandes chefs, ¿no? Pues las esferificaciones y todas estas cosas. Y adicionalmente otros tipos de suplementos alimenticios, ¿no? Que históricamente estaban muy presentes pues, en ambientes pues, de gimnasios y cosas así, y que ahora se están haciendo muy, muy, muy comunes, ¿no? Es una industria que, para que te das una idea, está creciendo al 6% anual aproximadamente, entre 6 y 10%, Caray. y son 120.000 millones de industria a nivel global. Bueno, y yo creo que vamos a empezar a incorporar estos aditivos, en muchos casos de origen natural y en muchos de un gran porcentaje, ¿no? de origen pues, de algas marinas, ¿no? O derivados de pescado, cosas así. Vamos a empezar a incorporarlo, ¿no? A cómo cocinamos. Sí, las algas yo creo que son uno de los alimentos que en el futuro vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? Porque, en fin, si miras la cadena trófica y te fijas en el plancton, al final ahí tienes alguna pista, ¿no? De dónde puede estar una parte de... Quizás nuestra huerta esté ahí. Bueno, no me voy a meter en esto porque ya es un poco bola de cristal, pero quizás el mar sea la próxima huerta, ¿no? de la humanidad. Pues sí, y esto deberemos discutirlo en algún episodio que estamos preparando sobre Sí, estas cosas. veremos, Sí. veremos. Pues, y mira, pero en contraste, ¿no? Porque esto, claro, pues sobre todo, pero sí, bueno, teniendo en cuenta que la mayoría de la población, ¿no? Al final vive cerca de costas y demás, pues también tiene sentido, ¿no? Pero un tema que es clave es la sostenibilidad de los productos. Claro. Y la sostenibilidad, el mejor modo de hacerlo, aparte de las técnicas de productivas, y ya entraremos en detalle en futuros episodios, es el tema de la ultralocalidad. Sí. ¿Vale? Entonces, básicamente vamos a buscar alimentos cada vez más cultivados más cerca de nosotros. Y bueno, van a aparecer en nuestras cocinas de manera habitual y en el marketing que encontramos en los supermercados de turno. Oye, Claro. lechugas cultivadas cerca de no sé dónde. Esto es de cerca de tu comarca. ¿Por qué? Porque al final lo que buscamos es que esté lo más fresco posible, de máxima calidad, influenciado un poco lo que tú decías de los chefs y también la máxima sostenibilidad posible, ¿no? Y aquí vemos también tendencias, ¿no? De kilómetro cero, ¿no? Se llaman, creo, algunos Sí. restaurantes que, bueno, intentan cultivar o comprar, mejor dicho, productos cultivados en unos determinados kilómetros a la redonda desde su restaurante. Y yo creo que esto, además, bueno, tiene muy fácil venta, entre comillas, ¿no? Porque al final está reduciendo también el impacto de la huella de carbono de ese producto, reduciendo también el transporte, en fin. Creo que aquí hay una tendencia muy clara y creo que es muy acertado este punto, Ismael. Sí, y ya si me dejas que me meta en temas más futuribles, Venga. sí quiere decir, bueno, yo creo que vamos a empezar a ver en nuestras casas de aquí a unos pocos años alimentos sintéticos. Ya hemos visto, ¿no? Más operación de marketing que otra cosa, pues la carne esta que se hizo en un laboratorio. Sí. Que bueno, creo que costó, ¿no? Los 100 gramos unos 200.000 euros. 200, 300.000 euros el crearlo, pero creo, bueno, lo último que hemos leído es que está en torno ya a 20 euros. Claro, O sea, fíjate. que está a punto de poder entrar en producción para grandes masas, ¿no? Y probablemente con un público dispuesto a pagar, ¿no? Un premium por ese Sí. tipo de carne, con lo cual, bueno, en fin, el precio al principio yo creo que no va a ser un problema para la comercialización. Claro, y con estos nuevos tipos de productos pues aparecerán pues formas o cortes, si lo queremos llamar así, raros, ¿no? Porque ahora mismo tú podrás adaptar la carne a
a cortes que necesiten, ¿no? Oye, esto es un filete especialmente diseñado para hacer una sartén en casa, esto es un filete para hacer a la parrilla, esto es un filete para... porque al final tú podrás moldear como quieras ese filete. Claro. Entonces será bastante interesante todo esto, ¿no? Y lo que más hay que pensar aquí, y lo más preocupante, puede ser el tema de cómo se va a redistribuir todo lo que son los márgenes a través de la cadena de valor, porque de repente vamos a encontrar que esto pasa a ser una labor de gente que está en el campo, de nuestros ganaderos, algo que es propio de multinacionales de farma y que te están llevando el filete de turno al supermercado o en modelos ya directo al consumidor, ¿no? Sí, Entonces, y esto también de nuevo va a tener un impacto también muy importante sobre nuestras comunidades y cómo vivimos, y también bueno, una vuelta de tuerca también a lo que va a ser el mundo rural, ¿no? Porque si estamos haciendo esta carne entre comillas, bueno, o sin comillas, porque no deja de ser, técnicamente es carne, ¿no? Es un producto animal. Si se hace en un laboratorio, si lo que esa carne el producto que esa carne necesita para crecer es diferente al habitual, pues estaremos de nuevo repensando un poco el modelo de la zona rural. Sí, y yo aquí lo que veo, entrando un poco en modo bola de cristal, es que al final esto acabará siendo pues muy, muy barato y el coste marginal de lo que es proteína será prácticamente cero, ¿no? Esto puede ser que tenga efectos positivos a nivel global, desde luego, por acceso a este tipo de alimentos, ¿no? De comunidades menos favorecidas o con menos recursos, ¿no? Sí. ¿Sí? Y imitando un poco esto, bueno, ya lo hemos visto en los últimos años con la Impossible Burger, pues bueno, pues sucedáneos de carne, ¿no? Con proteína pues de guisantes y cosas de estas, que pienso que ha abierto, ¿no? Ha abierto la puerta a que esto se convierta en algo, bueno, que poco a poco vaya calando y que sea una opción más en los menús de muchos restaurantes y en el futuro, por supuesto, de nuestras casas, ¿no? Bastante conseguidas, para mi gusto, algunas de estas hamburguesas vegetales. Yo creo que, bueno, salvando las distancias, creo que algunas marcas tienen productos muy, muy interesantes. Y que en una cata ciegas, Ismael, aquí alguno sudaría, porque sí. Cuesta, yo creo. Según cómo vistas la hamburguesa, cuesta distinguirlo. Yo no he hecho los deberes para el capítulo y no la he probado. Pero vamos, que lo que quiero decir es que esto ha abierto la puerta, está ahí ya presente, no es una cosa de 4 restaurantes veganos que había antes y yo creo que es algo que va a considerar la gente. Y además es que yo creo que también una de las, por ejemplo, Mercadona, ¿no? Que es como el gran gurú de la distribución en España, tiene unas hamburguesas vegetales a un precio muy razonable, y esto al final también acerca mucho al consumidor, ¿no? El que tú lo puedas comprar y hacerlo en tu casa lo separa o lo aleja del concepto prohibitivo. Y bueno, pues cuando la gente lo prueba habrá como todo, ¿no? Si estás esperando que sea carne, no lo es, pero bueno, tiene algo, bueno, tiene ahí un toque que es muy, muy, muy similar. Pues sí. Bueno, a ver, termino ya con los alimentos. Venga. ¿Qué comemos? Cosas que comeremos diferentes en restaurantes o en casa, en la cocina en general. Hemos hablado de alimentos sintéticos, pero dando un pasito atrás un poco al pasado, digamos, a lo que ya es algo común, veremos nuevas hibridaciones y mejora genética de alimentos. Si vamos a temas de ultralocalidad, y ya lo comentaremos en futuros episodios sobre agricultura del futuro, bueno, al final vamos a trabajar sobre digamos, especies de plantas que podamos comer, bueno, recuperar algunas del pasado y también hibridar para mejorar sus propiedades, por supuesto. Sí. Vale. Y aquí... Sí, perdona, dime. No, digo, interesante que al final podamos también mejorar, ¿no? Con todas las implicaciones que pueda tener también a nivel y que hemos visto de transgénicos y demás. Sí. Pero bueno, creo que al final la evolución va a ser imparable. Claro, aquí lo que vemos, Elías, es lo siguiente. Cuando esa producción no esté en el campo, sino que esté en una nave a presión negativa, donde digamos la diversidad natural se pueda conservar mucho mejor, pues seguramente muchos de los obstáculos que tiene ahora toda esta producción y el uso de alimentos genéticamente modificados cambiará. Claro. Cambiará.
¿no? Y ya para terminar, a nivel de producto, bueno, frutos secos y semillas. Y en dos, yo creo que son tendencia radical. Frutos secos por su bajo impacto que tienen a nivel del medio ambiente, y semillas también para complementar. Bueno, al final, oye, proteínas y grasas buenas. Y yo barrunto que tal vez veamos un poco de crisis en el reinado, o menos reinado, ¿no? Correinado con otras cositas del aceite de oliva, aceites de girasol y otras plantas que puede que se incorporen a nuestra cocina, ¿no? Ya hemos visto cómo el aceite de coco pues también se está poniendo de moda, y que, bueno, con esta tendencia que tú comentabas antes de oye, estamos acostumbrados a utilizar ya alimentos de muchas partes del mundo, Sudamérica, Asia, además, pues le da un toque a los platos pues más auténtico, desde luego. Claro. Y aquí también yo creo que en España tenemos que ver cómo va a afectar esto, ¿no?, a la industria del aceite de oliva, que es muy, muy importante, sobre todo en el sur. Desde luego. Sí. Oye, ¿qué te parece si nos movemos hemos hablado de producto, ¿qué te parece si avanzamos un poquito hacia las técnicas, ¿no?, y la evolución de las técnicas de cocina? Vale, dime. Veo aquí un par de cosillas. Por una parte, yo creo la popularización de técnicas de alta cocina, como pueden ser pues, la baja temperatura, el vacío, bueno, y muchas otras que ya son muy conocidas para el gran público por esos chefs que decíamos antes, ¿no? Estos chefs mediáticos que hemos visto cómo los usaban, pero también se han hecho muy accesibles, ¿no? Aquí también, bueno, las marcas de electrodomésticos y este tipo de maquinaria las han popularizado mucho. No sé cómo lo ves tú, esta tendencia. Pues vamos, sí, yo soy un poco víctima colateral de estas cosas. La verdad es que lo tengo un poco abandonado, pero tengo mis maquinitas e instrumentos, a ver si les doy uso dentro de poco, la verdad. Cuestión de tiempo, también esto de la cocina. Y ánimos y compañía y muchas cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que hay una fiebre por todo esto que nos está haciendo salir de sota caballo rey, ¿no? De la freidora, de a la plancha y del puchero, ¿no? De siempre, que son valiosísimos, pero que bueno, que se pueden hacer las cosas de otra manera. Sí. Y bueno, y un poco la segunda cosa que iba a decir al hilo de lo que también estás comentando es que, bueno, están llegando robots de cocina que harán, yo creo, el 99% de las recetas que cocinamos o que comemos todos los días, y que, bueno, quizás esta sea la manera de que podamos darnos algunos caprichitos en casa que de otra manera no podríamos, ¿no? Por tema de costes, o bueno, ya por supuesto el que no tenga mucho tiempo para salir o no quiera salir en esta época post-pandemia o pandemia o como la queramos llamar. Pero bueno, aquí está claro que también la casa, quizás no tanto como cocina como la entendemos de la antigüedad, ¿no?, que la casa giraba en torno a la cocina, pero hoy en día yo creo que el hogar es un sitio en el que con este tipo de máquinas y demás puede ser también un centro de alta cocina, ¿no? Sí. Yo, en mi opinión, yo pienso que veremos dentro de unos años que las promociones de vivienda nueva o los oferentes de equipo de cocina, ¿no?, para hogar empiezan a innovar bastante en torno, pues, robótica, automatización, a vender cocinas más inteligentes, ¿no? Sí. Y será algo que vamos a ver dentro de poco. Y con ello, al final, no sé qué opinas, pero creo que también perderán fuerza, pues esto, los fritos, los empanados y estas técnicas clásicas que, ojo, no digo que estén mal, ni mucho menos, pero que, bueno, con todos esos productos que también mencionabas antes, tipo semillas o estas nuevas harinas que vienen de Asia, pues nos van a hacer replantearnos muchas recetas, y estoy seguro que en ese proceso pues saldrán cosas muy chulas. Sí, la verdad es que sí. Bueno, un poco más de variedad. Sí. Lo importante es pasárselo bien y disfrutar. Exacto. Y estar bien acompañado cuando te tomas un plato de estos. Y hablando al final de la compañía, y por ir ya cerrando esta conversación, después de hablar de los productos, después de hablar de las técnicas, es decir, de cómo cocinar esos productos, al final nos queda dónde lo comemos, ¿no? Y con quién. Y aquí
claramente, bueno, pues yo creo que un descenso de lo que es comer en el restaurante y comer en la oficina y un ascenso de lo que sería comer en casa o en lugares abiertos, ¿no? En exteriores. Y bueno, creo que una polarización de los restaurantes, porque hablamos de descensos que, bueno, quizás un descenso del número de restaurantes, bueno, en torno al 40%, ¿no? En nuestro país, son algunos estudios que hemos visto. Y bueno, a largo plazo quizás una reducción estructural de hasta el 20%. Aquí, no sé si con una minoría premium, posiblemente en un modelo en el que los grupos de restauración cada vez tienen más importancia, ¿no? Y esto que es algo que estamos viendo en capitales de provincia y no tan grandes, ¿no? No solamente en Madrid y Barcelona, sino en más sitios. Y al final una mayoría intentando sobrevivir en una oferta diferenciada, pero bueno, también teniendo en cuenta precios y localización. Aquí, Ismael, sí que veo, bueno, un proceso complejo, ¿no? El que vamos a vivir. Sí, aquí va a haber pues ganadores y muchos perjudicados. No sé, tal vez no está claro, ¿no? Porque si bien es cierto que en esta zona media alta, ¿no? De la oferta a nivel de ticket medio, sí que me viene a la cabeza que estos grupos que tú decías organizados van a copar el mercado. Sí. Cuando digo organizados, pues pueden ser diferentes conceptos, ¿no? Pero de los mismos dueños. Claro. Al final, la carta hecha de una u otra manera, con los mismos ingredientes, pues para eficientar operaciones. Lo que sí que puede ser una oportunidad para los independientes es que los costes de establecimiento de un sitio más normal, pues son menores, ¿no? De establecimiento y mantenimiento, Sí. ¿no? Entonces ahí la organizada a lo mejor se retira bastante de la zona menos, digamos, con tickets medios más bajos, supongo. Claro. Pero bueno, está difícil. Nuestros amigos de los pequeños restaurantes lo tienen muy complicado los próximos 2-3 años. Sí. Y aquí quizás, bueno, hay un par de cosas que les pueden ayudar, ¿no? A intentar mantenerse o incluso crecer a estos pequeños restaurantes. Uno es lo que decías antes, yo creo, estar presente en plataformas tipo, pues, de delivery, ¿no? De entrega a domicilio. O estar en esas plataformas o tener tu propio delivery, en fin, creo que va a ser fundamental, ¿no? Porque sí, al final esto es lo que la gente vamos a demandar y no puedes quedarte fuera. Lo cual va a incorporar además pues que haya más competencia, ¿no? Entre restaurantes. Y por otra parte, pues aquí sí que veo claramente que los restaurantes pequeños tienen un punto una opción de mejora y de crecer en ver lo innovadores y lo auténticos que son los restaurantes, ¿no? Para ver si son capaces de tener enganchado al consumidor, para ver si pueden, no sé, llevar a cabo acciones, pues invitar a otros chefs, no sé, conceptos quizás diferentes, pero que al final van a tener que hacer para que los consumidores vayamos allí a casa de cada chef a comer. Sí, sí, desde luego. Así que, bueno, quizás también competencia de donde haya comida lista para comer, ¿no? Que también esto lo hemos visto en los supermercados. Mercadona, de nuevo, uno de los que ha apostado. Esa es muy buena, sí. Yo creo que va a haber corners si supermercados de cercanía y demás, habrá corners donde tengas un mini surtido de comida para llevarte. Y va a ser otra competencia más. Competencia más. Eso es. Bueno, pues no sé, cambio total, ¿no? Al final, o evolución total, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Una aceleración de muchas cosas, ¿no? Como decíamos, con ganadores y perdedores, pero bueno, que ya veremos qué ocurre. Siempre al final los cambios pues ofrecen oportunidades y algo nuevo saldrá. Seguro que hay cosas que no estamos teniendo en cuenta. Así que o sea, yo pienso que a lo mejor debemos llamar a un experto para que nos cuente un poco, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Un maravilloso chef. Eso es. Pues nada, vámonos directos a hablar con Yago Márquez, que es nuestro invitado de este capítulo y bueno, que nos arroje un poquito de luz sobre todos estos temas. Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro. Estamos ya de lleno en la entrevista de esta semana y tenemos hoy con nosotros a Yago Márquez, que es el chef del restaurante creativo Malabar Bistro, localizado en Navacerrada y que dirige junto a Cecilia del Pech. Yago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por hacer una pequeña introducción, Yago se formó en Francia, en Bocuse d'Or, es discípulo de Pierre Gagné, de Martín Berasategui y bueno, podríamos definirlo como un aventurero de la cocina que ha pasado por Europa, por supuesto, y aparte también pues con estancias en Asia y en Hispanoamérica también. Así que nada, Yago, un placer tenerte aquí hoy y bienvenido a nuestro espacio donde hoy vamos a viajar al futuro y queremos que nos acompañes en este descubrimiento de lo que va a ser la cocina del futuro. Encantado aquí de poder dar mi humilde opinión y aportar un pequeño granito de arena a todo esta nebulosa que tenemos encima. Oye, Yago, por empezar un poquito por tu actividad, por tu trabajo, ¿cuál es la filosofía detrás de tu cocina? Bueno, a ver, yo hace 18 años que estoy metido en la cocina. Ujú. Es decir, llevo prácticamente completamente media vida cocinando, estudiando, disfrutando y llegar a un punto en el que saber describir la filosofía es difícil. Claro, Eh, la filosofía de la cocina depende mucho de la situación, es decir, de qué podemos hacer, dónde estamos. He pasado por muchas etapas y ahora es la primera vez que junto con Cecilia tenemos un negocio propio y podemos probar. Ahora estamos en una época constante de prueba, de evolución y de descubrir productos, descubrir procesos y también entender que lo más importante de la cocina o de un restaurante, no de la cocina, sino de un restaurante, es que es un negocio que tiene que funcionar. Entonces, después de años cocinando, pues ahora la parte de la gestión es la que estoy necesitando entender y hay una filosofía de gestión también, ¿no? Más allá de una filosofía de cocina. claro. Pero definiría como una cocina del momento, una cocina libre. Ujú. Yago, en España lo estábamos comentando antes un poco en la introducción que hemos hecho Ismael y yo, tenemos, o eso parece, ¿no? Desde hace años una obsesión culinaria importante. ¿Tú crees que es así? ¿Cómo ha influido esto en la configuración de la oferta de vuestro bistró de Malabar? Yo creo que estoy de acuerdo. No sé si una obsesión, pero es posible que se haya convertido en una moda. Cuando yo empecé, ya se nos veía con otros ojos a los cocineros y siempre he escuchado las historias de cocineros mayores y de gente con la que me cruzaba en la cocina y decía, esto, chavales, esto antes no era así. La cocina ha cambiado. Ha ido evolucionando mucho lo que es la visión desde fuera hacia adentro de romanticismo, glamour, salir en la tele, pero la cocina sigue siendo igual de dura que antes y lo Claro, va a seguir siendo. Entonces, hay ganas de seguir haciendo, nos encontramos con un público que a veces que entiende, que quiere buscar cosas, que pregunta, pero podemos decir, o por lo menos en mi caso, que decir, para que la gente entienda, nosotros estamos en Navacerrada, que es un pueblo pequeño a 50 kilómetros de Madrid, un pueblo un poco de fin de semana, de montaña, y hay un público que va buscando una propuesta y hay otro público que busca otra propuesta. Entonces, no siempre damos con el público cosmopolita o que necesitaríamos para entender nuestra propuesta. Ha influido en la configuración de la oferta. Nosotros siempre supimos lo que no queríamos hacer. Más allá de lo que queríamos hacer, supimos lo que no queríamos hacer. Y no es ser un sitio reconocible, un sitio en lo que con respeto y con máxima admiración no queremos hacer croquetas, no queremos hacer ensaladilla, no queremos hacer huevos rotos, porque hay muchos sitios que lo proponen, porque hay sitios que lo hacen muy bien y porque al fin y al cabo no llevamos toda la vida o media vida trabajando para reducir nuestra oferta a algo que se puede encontrar fácilmente. Entonces, la formación o el interés de la gente ha influido en que nosotros podamos cocinar con más libertad. Suena muy interesante, ¿no? Entonces, una cocina libre que va cambiando, ¿no? Con un poco con las tendencias, con los nuevos productos que vais descubriendo. Eso es. ¿Podría ser algo así, Yago? Sí, sí, completamente. Nos basamos en productos, en productores. Evidentemente estamos influidos por lo que se hace, por las modas. Yo a veces me anti-influyo, es decir, hay veces que tengo ganas de hacer algo
y veo que lo está haciendo alguien, que se está haciendo mucho, y rápidamente lo borro de mi cabeza. Es un ejemplo, puede ser, por ejemplo, las tartas de queso, hartos de verlas en Instagram, esas tartas con corte triangular que se van diluyendo por el centro, bien quemaditas por arriba, están espectaculares, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer y casi ya si voy a un sitio no la pido. Es decir, hay que, para mí eso es un punto, es el punto de acción. Es decir, no voy a hacer esto. Bueno, pues si no voy a Eres hacer un esto, auténtico contrarian, ¿eh? pero es sin querer. Es sin querer, o sea, no lo busco, pero las comparaciones son odiosas. En el fondo también yo creo que es huir un poco de que me comparen y que digan, tu tarta de queso no es tan buena como la mía. Buscar diferenciarte, ¿no? Entiendo. Buscas un punto de diferenciación importante. Sí, completamente. Pero más por satisfacción personal que por lo que pueda decir el cliente. A veces el cliente sí se queda un poco descolocado, no entiende bien y a mí me gusta que la gente esté un poco descolocada porque la capacidad de sorpresa es mayor. No hacemos vanguardia, tenemos unos medios limitados, somos 3, como mucho 4 en el restaurante, pero hacemos platos que a lo mejor la gente no los ha probado nunca. Y esa satisfacción que da en un sitio cotidiano de todos los días, al alcance de todos, que alguien pruebe algo por primera vez, eso es alucinante. Entiendo. Antes comentabas, Yago, esta nebulosa, ¿no? De cambio, de modas. En el principio del programa, Elías y yo comentábamos digamos, las tendencias que veíamos. Desde tu punto de vista, ¿qué 2 o 3 tendencias ves en el mundo de la cocina, ya sea tanto a nivel de restaurante como en nuestras casas y demás? Pues yo creo que hay una vuelta grande a las bases, a la tradición, entendida y retomada por cada cocinero o por cada empresario. Es decir, hemos pasado por una época de vanguardia absoluta, de ser en España vanguardias de la vanguardia, de formar cocineros que están en todo el mundo. Si uno ve los mejores restaurantes del mundo, todos pasaron por el bully. O sea, se formó una escuela y yo creo que luego cada uno de esos cocineros está mirando para su país, está mirando para lo que pasa dentro. El otro día leía, desconozco mucho del local, pero ha abierto un sitio que se llama Hermanos Vinagre, basado en escabeches, en conservas. Es decir, hemos pasado por la época de los ceviches, por la comida thai, se ha hecho fusión. Hay grandes cocineros fusión, pero también hay una vuelta de decir, joder, perdón, estamos haciendo cosas que no dominamos y en España hay grandes tradiciones, hay grandes escabeches, conservas y no a lo mejor es necesario hacer un ceviche o podemos compaginar las dos cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay claramente una vuelta a la tradición pasada por el prisma de cada uno, basada en la experiencia, en los viajes, en lo que quieras, pero una tradición. Luego hay una vuelta a la artesanía, es decir, encontrar productores que nos den cosas que nosotros no podemos hacer, véase panes, quesos, alcoholes, destilados y evidentemente hay una salida hacia afuera, es decir, todas estas imposiciones de aforo interior, toda esta búsqueda del aire libre, creo que se va a hacer tendencia. Ya no sé si conocéis el ejemplo de Huerta de Carabaña, un restaurante que está en el centro de Madrid, que bueno, han abierto en su huerta un restaurante y la gente va, pasea, ve el producto. Yo creo que en la medida de lo posible, todo el que pueda lo seguirá haciendo, ¿no? Los hermanos Roca han cambiado su espacio de bodas también con la coyuntura de cancelaciones de eventos, todo eso, han cambiado su espacio de bodas, un espacio que se llama Mas Marroc, que es enorme, con capacidad para hacer muchas cosas y han hecho un restaurante efímero que va a durar un tiempo, no se sabe cuánto. Entonces yo creo que hay una salida también hacia la naturaleza y hacia el aire libre, el que pueda, ¿no? Claro, es ahí, cogiéndote ese guante, piensas que a nivel de restauración va el tener una cena, ¿no? Un poco más elaborada en un restaurante, no tapas típicas como tú decías antes, ¿no? Sino algo un poco diferente, va a ser un lujo para una minoría, algo más polarizado, salvo en casos excepcionales tal vez como en tu restaurante, ¿no? Que tenéis pues una oferta calidad-precio brutal.
una relación calidad-precio brutal, ¿no? ¿Piensas que eso va a ser algo destinado Yo, para bolsillos un poco más, vamos, sí, digamos, con más anchos en estos yo, tiempos? yo creo que ha habido mucha locura, ha habido una burbuja gastronómica, Mm, lo sabemos, por lo menos en Madrid ha existido, fomentado por el precio de los alquileres, por hacer cada uno más, la propuesta más grande y por un dominio de los grupos de restauración. Es decir, ya. no es lo mismo una pareja o dos socios que abran un restaurante con una capacidad financiera limitada a que un gran grupo abra 5 restaurantes a lo largo de un año, ¿no? Entonces, eh, toda esa gente va a tender a resistir, pero va a haber una normalización de la cocina, yo creo, ¿no? Va a haber, de los precios, sobre todo. Puede ser que ahí se descubra que algunos se estaban inflando los precios y que no tuviera la relación lo que se ofrecía con lo que se pagaba. Mm, Eh, Considero que los grandes restaurantes van a seguir, mm, o las grandes propuestas muy, muy míticas, como puede ser Enigma de Grupo El Barri, eso tiene que seguir porque es la vanguardia pura, como puede ser Disfrutar en Barcelona, como puede ser The Stage, cosas o Mugaritz, que están haciendo, que siguen haciendo la vanguardia en España y que es muy necesario que sigan. Pero luego, por ejemplo, el otro día leí Paco Morales, chef y propietario del restaurante Nor en Córdoba, con 2 estrellas Michelin, que hablaba de vamos a ir hacia una cocina más directa, es decir, quizá menos elaboración, más producto, y mm, eso, en mi opinión, tiene una visión de negocio, es decir, menos manipulación, menos personal, más mm. margen, o no Operaciones más margen, menos costosas, ¿no? tal cual. Entonces, yo espero que esto haga que haya una oferta mucho más grande a un precio un poco más moderado. Mm. Espero que sí. Pero la vanguardia y los grandes restaurantes españoles considero que van a seguir existiendo. Y a nivel de sabores, productos, lo que ves es más localización, o sea, cercanía. Sí, O no, mantendremos esta tendencia de, oye, cartas con productos de todo el mundo, pero reinterpretados, ¿no? A nuestras costumbres y demás. yo creo, y poniéndome como ejemplo, no soy ejemplo de nada, pero yo creo que hay una mezcla de los dos, ¿no? O sea, por un lado está el gran producto que no puedes rechazar, que te gustaría que no viniera de tan lejos, pero viene de lejos, ¿no? Es decir, yo que sé, ahora mismo estamos haciendo una entraña de Black Angus que viene de Estados Unidos y es un producto que a mí me encanta, me genera en un punto Hmm. un cierto remordimiento ético el hecho de saber que estoy trayendo algo de lejos, pero considero que se justifica. Pero el otro día hablaba con un amigo que estaba haciendo un ramen y los fideos venían de Taiwán y me dice, por lo que me cuestan los fideos de Taiwán, hacer ese ramen no tiene sentido. Tiene Ya. sentido todo, entonces a lo mejor cuando el producto realmente merezca la pena, se va a hacer ese esfuerzo. Estoy hablando de vinos también, estoy hablando de cosas excepcionales, pero sí hay una tendencia a mirar a lo que hay alrededor, porque cada vez hay más artesanos, cada vez hay gente que está haciendo y cada vez son más profesionales. Ya no estamos en la etapa de mi primo está haciendo cerveza en el garaje, sino hay una empresa seria que está ganando premios o que simplemente hace un muy buen producto y que tanto a nosotros los restauradores como a los clientes les interesa tener acceso a eso. Oye, Yago, un chef como tú, lo hemos estado hablando antes Ismael y yo sobre el tema de la pregunta que te quiero hacer. Un chef como tú, ¿cómo ve el tema del delivery? Que la gente pida las cosas de, por ejemplo, tu restaurante y se las lleve a alguien a casa o directamente pase a buscarlo. ¿Cuál es tu visión sobre el tema? Voy a ser un poco frío en esta, pero es un mal necesario. Eh, a nosotros el delivery nos ha dado un gran empujón, sobre todo al principio de todo esto, cuando abrimos y solo teníamos esa opción. Claro, Eh, es, ha llegado para quedarse. Nosotros teníamos previsto hacer algo parecido a principio de año, un día en concreto que veíamos que no se movía mucho para fomentar, pero ha llegado para quedarse. Ahora bien, no todas las propuestas
sirven para delivery. Claro. De ahí alianzas como la de Paco Roncero y Ramón Freisa que están haciendo en Madrid, o como el Gozo de de David Muñoz. Son cosas, o sea, son gente que entiende que su propuesta es su restaurante, es su experiencia, pero poniendo a disposición de un público ávido de comer su comida por un precio barato, o por un precio, no sé si barato, pero un precio accesible, pues evidentemente la rentabilidad está ahí. Hemos vivido unos momentos en los que no ha habido manera de facturar, de generar dinero. Entonces, el delivery está ahí, está para quedarse y servirá, y si nos adaptamos todos, tanto comensal como cocineros y empresarios, yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Me da cosa a veces Claro. terminar un plato en un plástico, ¿no? Pero también me hace ilusión cuando los clientes me mandan fotos de lo que han hecho con ese plato y se lo han pues emplatado en su casa. Entonces creo que también, bueno, dependemos de los clientes, ¿no? Como siempre, y para que ellos entiendan que no es para comérselo en el plástico delante de la tele, sino a lo mejor darle su propio toque cuando llega a casa. Claro. Y en un país como España, en el que obviamente la hostelería, los restaurantes, los bares tienen tanto peso, ¿tú ves que vaya a haber un cambio de tendencia en el sentido de que la gente, bueno, opte por el delivery, por un tema de miedo quizás al tema del contagio, comodidad por hacerlo en casa, precios si es que en algún momento el delivery es más barato que ir al restaurante? ¿O crees que realmente está tan arraigado en la cultura que el delivery no va a ser no va a ser más que una opción, pues digamos, cuando no queda más remedio? No, no, yo creo que ha llegado para quedarse. Ujú. Es decir, hay que tener en cuenta que se está teniendo el acceso a restaurantes que antes jamás hubieran tenido delivery. Entonces, es un día, o sea, al final se ha creado una necesidad que no existía. Es decir, hoy como algo de un gran cocinero o como algo de un restaurante que me encanta, pero me queda en el otro lado de la ciudad, se está sumando a un factor de riesgo importante y a un futuro incierto, una opción que antes no había, ¿no? Entonces, estamos hablando de grandes ciudades, pero nosotros, por ejemplo, no tenemos opciones de Globo, Uber Eats, no tenemos nada de eso. La gente viene al restaurante a por ello. Claro. Y pasa que hay gente que dice, bueno, pues es que no tengo tiempo, no tengo ganas, paso y me lo llevo. Y no son clientes que no entren al restaurante, sino a lo mejor unos días vienen y otros días se lo llevan, pero se ha generado algo que antes no podían tener. Definitivamente yo creo que se va a instalar y que espero que dure mucho tiempo. Ahora bien, ahora el verano es una fecha un poco engañosa. Yo creo que en invierno se va a notar mucho más. Oye, Yago, ¿qué te parece si pasamos a nuestra próxima sección, que es de predicciones, donde aquí ya sí que te vamos a pedir que te mojes un poquito más y nos digas cómo ves el futuro bueno, de la gastronomía, de la hostelería y de todos estos temas? ¿Te parece? Adelante. Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro. Bueno, como decía, nos metemos ya de lleno en nuestra sección de predicciones, nuestra bola de cristal, esta quinta esencia del programa. Y hoy, como tenemos a Yago, Ismael, yo creo que tenemos que aprovechar a ver qué tiene en la cabeza, nuestro chef, a ver qué Sí, piensa, qué piensa. sí, sí, que se meta con las nuestras también. Eso es, eso es. Arrancas tú, venga. Venga, a ver, la mía es muy, muy floja. Además, yo creo que Yago, además, ya me la tira un poco por tierra, ¿eh? Pero bueno, hoy no traigo nada rocambolesco. Así que nada, yo pienso que vamos a ver, bueno, en el sector una crisis bastante importante en nuestro país en general y vamos a ver una polarización brutal de los sitios. Yo pienso que van a volver los organizados, digamos, low cost y premium, y los independientes, pues habrá algunos que hagan cosas muy diferentes, ¿no? Como es el caso de Malabar Bistro, de Yago y Cecilia, pero la mayoría va a tener que intentar subsistir con propuestas un poco enfocadas a bajos precios, ¿no? Y va a ser difícil encontrar sitios de calidad. Yo creo que vamos a salir de esta situación un poco peor a nivel de creatividad y de sitios chulos a donde poder ir, y que sin duda va a arrasar con los bares tradicionales
Esa es mi predicción para los próximos 2 años, sí. Yago, ¿qué te parece? No estoy del todo de acuerdo. Bien. Bien, no, a ver, la última parte que has dicho, creo que los bares tradicionales, también por la clientela que ellos tienen, una clientela quizá en un momento más de riesgo, sí que corren peligro. Esperemos que no, pero temas de barra, distancias, lo veo complicado. O sea, al final, el que, y hablando en plata, el que haya sido un poco guarrete, el que nunca se ha caracterizado por ser un sitio especialmente limpio, y hay muchos ejemplos en España de esto, A esos me refería, sí. esos no van a tener viabilidad, pero porque el propio cliente sabe a dónde está yendo. No porque no se puedan convertir, sino porque yo creo que el cliente va a decir, ojo, cuidado. Por otro lado, yo creo que hay muchos sitios que van a permanecer y la creatividad va a tener que ver, porque el que ofrezca algo diferente y el que sea fiel a lo que estaba haciendo, va a seguir. Porque el que cambie la cara y el que trate de aprovechar la coyuntura para decir, bueno, doy lo mismo que antes, un poquito tal, pero bajo los precios, la gente va a decir, ¿qué pasa? ¿Que antes nos estabas engañando? Yeah. Entonces, yo creo que hay un punto ahí en el que el factor suerte influye, pero yo creo que la gente se le va a ver el plumero. O sea, el valor diferenciación, ¿no? Es lo que tú ves. Lo que Sí, va a ir mejor es lo que se pueda diferenciar en su propuesta. el que se pueda diferenciar y al mismo tiempo el que se mantenga fiel a lo que siempre ha hecho, ¿no? Muy bien. Aún así, eh, sabiendo que a lo mejor va a dejar de ganar un poco de dinero como ganaba antes o va a estar en riesgo, pero creo que va a salir adelante. Muy bien. Bueno, yo voy a ver, Yago, a ver qué te parece mi propuesta. Yo voy a mi predicción, mejor dicho. Yo llevo unos días pensando en, no sé cómo llamarlo, creo que el mejor nombre quizás es las cocinas oscuras. No me refiero al color, pero vamos, básicamente hablo de un cambio en lo que es el modelo de dónde se cocina, ¿no? Hasta ahora estábamos acostumbrados a restaurantes, pues como puede ser este Malabar Bistró de nuestro chef, de Yago, o cualquier restaurante que tengamos en mente, pero es cierto que las nuevas demandas, el hecho del tema del delivery, creo que van a propiciar que haya una industrialización, por decirlo de alguna manera, de la cocina, que se cocine en sitios que no son exclusivamente restaurantes, enfocados únicamente a llevar producto a casa, con lo cual evidentemente va a haber una reducción muy importante de costes, bueno, mucho menos personal, no hace falta personal de sala, no hace falta estar en el centro de la ciudad, valdrá estar, bueno, no muy lejos del centro, pero no necesariamente en las mejores calles. Y esto creo que va a ser una tendencia que no la veo tan a corto plazo, pero sí que en 5 o 10 años creo que va a ser más común que la comida que pidamos no sepamos muy bien de dónde venga en el sentido físico. Es decir, no sabemos dónde está el restaurante, simplemente nos llega, la comemos y listo. ¿Qué te parece, Yago? Pues estoy bastante de acuerdo. Creo que hay un proceso de centralización, básicamente. Ya existe, aunque no lo sepamos, ya hay muchos restaurantes, ya hay una gran industria de quinta gama en España. La quinta gama son aquellos productos que están listos para servir. Hay una gran industria, hay grandes asadores que reciben su cochinillo confitado, lo compran así y simplemente lo terminan en el horno. Es decir, Claro. hay algo que ya está pasando, que el cliente no lo tiene por qué saber. Eh, Cuarta y ya quinta son pocos, generación, ¿no? eso es, son pocos los sitios que se ponen a hacer croquetas, porque hay gente que las industrializa, aunque sea una industrialización artesana, ¿no? Pero ya está pasando. Entonces, del punto de vender directamente a un restaurante a vender directamente al cliente final, hay solo un paso. Sí. Entonces, estoy de acuerdo con que puede ser algo que pase cada vez más y que no tiene por qué ser malo si la persona o el grupo que lo hace pone cuidado en hacer las cosas bien. Claro. Ejemplo, la empresa Cascajares, que es una empresa
que hace quinta gama, que se mueve mucho, que tiene buenos productos para terminar, que se pueden encontrar en carnicerías incluso, acaba de lanzar unos pichones en escabeche que los patrocina con una receta de Lera, es un restaurante que está en Tierra de Campos, en la provincia de Zamora, creo que es, que es un maestro de la caza. Entonces va a haber colaboraciones de grandes cocineros con grandes empresas, pues como en su día pudo hacer Dani García con McDonald's, pero desde el punto de llévatela a tu casa. Claro. Desde esa cocina oscura que me ha encantado el concepto. Bueno, Yago, tu turno de predicciones. Si quieres una más a corto plazo y una más a largo plazo, por ejemplo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro de tu profesión, al fin y al cabo, el futuro de la gastronomía? Pues yo creo que el 90% de los restaurantes va a simplificar su oferta manteniendo una filosofía. Es decir, hay una necesidad grande de rebajar costes y de tratar de ser rentable, Sí. pero sin que se note o sin que lo note el público. Y eso se puede hacer, pero hay que ser profesional para hacerlo. Es decir, no puedo dejar de hacer unas croquetas de jamón y empezar a ponerle un jamón malo porque la gente se va a dar cuenta, pero a lo mejor el retoque no está ahí, está en otro lado. Eso es a medio plazo, es decir, hay que rebajar costes y hay que seguir atrayendo a clientes. Y luego yo creo que se va a largo plazo. Yo creo que poco a poco va a haber en sitios que antes no había y vuelta a la naturaleza, y es algo que me tiene un poco obsesionado porque hemos tenido problemas para conseguir una terraza nosotros y la gente lo pide más. Salida al aire libre, es decir, todos los grandes restaurantes de Madrid, nadie tiene terraza. Pero en los grandes restaurantes de ciudades más pequeñas, pues por ejemplo, en el Bulli tenía gran terraza, Martín Berasategui tiene gran terraza, Aquelarre tiene unas vistas impresionantes que dan al mar. Entonces, todas estas salidas al aire que pueden ser en grandes edificios, en hoteles o pequeños patios interiores. Yo recuerdo en Francia comer en el hotel, en un hotel que estaba Landucás, patio interior impresionante. Entonces, la búsqueda del aire libre como necesidad imperiosa. A medio plazo, el que pueda lo hará. Puerta de Carabaña lo está haciendo y cada vez hay más sitios que necesitan el aire. Interesante, Yago, yo creo, porque al final un poco lo que hemos vivido estos meses es la necesidad de la naturaleza, pero además también muy vinculado con el producto, ¿no? Quizás, con lo cual hay quizás una relación experiencial bastante interesante. Yo creo que sí, pero bueno, es una bola de cristal, ¿no? Puede salir mal. Esto se queda grabado, pues dentro de 5 o 10 años te empezarán a llamar, oye, mira, Yago, que joder, qué razón tenías, que ya lo dijiste tú. Estaremos todos cocinando en búnker, ¿no? Y me habré equivocado con Espero que no. Espero que no. Esperemos que no. Yago, muchísimas gracias por estar con nosotros y a nuestros oyentes, ya sabéis, Malabar Bistró, quienes estéis por Madrid, os acerquéis a Navacerrada, ¿verdad? Es donde estáis, ¿no? Navacerrada Pueblo, correcto. Eso es, pues nada, allí os esperarán Yago y Cecilia con una cocina que yo creo que os va a gustar a todos. De nuevo, Yago, gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Yago, cuídate mucho. Gracias, Yago, un abrazo. Estás escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto. Bueno, Ismael, después de esta conversación tan inspiradora, ¿no?, con nuestro chef, con Yago, yo creo que es el momento de también darles a nuestros oyentes, bueno, nuestras recomendaciones, ¿no? Con toda la humildad del mundo, pero esperando que les sirvan. Sí, desde luego, pues hoy os traigo una recomendación muy poco imaginativa, porque es un restaurante, pero para mí es un sitio muy especial donde ir y poder estar, ¿no?, en contacto con productos increíbles de maneras que no estás acostumbrado a comerlos, ¿no? Uh-huh. Y en este caso con alimentos que son, sobre todo, vegetales. Qué bueno. Vegetales. Y no estoy hablando de un sitio que sea vegetariano, ni vegano, pero los vegetales están en el centro de este lugar.
Y este sitio, que está en Madrid, lo siento otra vez, es el invernadero del chef Rodrigo de la Calle, y que ahora se encuentra en calle Ponzano 85, y que la verdad es que os recomiendo fervientemente, ¿eh? Yo no he ido a esta nueva localización, he ido un par de veces a su antigua localización, pero bueno, lo han movido al centro de Madrid, que antes estaba en la sierra, las montañas, para que sea más accesible, ¿no? Y bueno, tiene más variedad de menús de lo que tenía, menús de degustación, y además tiene unos fabulosos arroces para llevar. Qué bueno. Así que el invernadero yo os lo recomiendo. O sea que aquí, en vez de tener como en otros sitios que es pues la especialidad es carne a la parrilla o carnes o pescados o pastas o tal, aquí digamos que todo gira en torno a los vegetales, ¿no? Sí, vegetales increíbles, vegetales que, bueno, muchos estás acostumbrado a comer, pero no así, o vegetales un poco más novedosos, ¿no? Rodrigo es un auténtico sabio de los arroces. Básicamente ha viajado mucho por Asia, pues recolectando distintas variedades, y por el resto del mundo también. Y bueno, es un sitio increíble si podéis ir. Es mi recomendación personal de esta mañana. Qué bueno, sí señor. Esto da hambre, Ismael, esto da hambre. Sí, buenos recuerdos y hambre. Bueno, yo os voy a recomendar algo también poco original quizás, pero yo creo que muy necesario, Ismael, esto que voy a decir. Y no voy a dar ningún sitio concreto, pero sí voy a hablar de un concepto que es el de las academias, por decirlo así, de cocina. Y no hablo de MasterChef, hablo de esos sitios que hay en todas las ciudades y que basta meterse en Google y poner clases de cocina o academia de cocina o aprender a cocinar para que nos salga algún sitio, estoy seguro, en el que nos pueden enseñar a cocinar desde los platos típicos de nuestras madres y abuelas, que por el motivo que sea, pues no nos ha dado la gana de aprender, hasta las técnicas de cocina más modernas que hemos hablado durante este capítulo. Y yo creo que esto es muy necesario. Al final la gastronomía, la cocina es cultura, y está bien, ¿no?, que nos hagan la comida y tener opciones a nuestra disposición, pero creo que la cocina, como diría mi admirado Arguiñano, la cocina te hace libre, ¿no? Cocinar te hace libre. Yo creo que un poquito, por lo menos, Ismael, hay que saber algo de cocina. Pues sí, hay que saber. Así sobre que todo para dar, ¿no?, un poco de cariño también a la gente que te rodea, yo creo. Sí, porque al final, oye, yo creo que puede haber mejor que cocinar para alguien, ¿no? Que alimentar a alguien. O sea que, en fin, necesario saber 4 cositas. Luego ya, oye, el día a día es muy traicionero y el tiempo es escaso, pero algo yo creo que hay que saber cocinar. Y en estas academias, pues además lo bueno es que lo que cocinas luego te lo comes. O sea que es la clase perfecta. Sí, desde luego. Bola de Cristal. Bueno, Ismael, pues ya yo creo que llega el momento de poner el punto y final a este episodio de hoy. Estoy seguro de que más de uno estará yendo ya a comer, ¿no? Porque estos episodios dan hambre. Sí, y más de uno ya habrá disfrutado algunas vacaciones merecidísimas. A ver si puede ser así. Eso es. Así que nada, hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias a todos, como siempre, por estar aquí. Ismael, como siempre, mil gracias y a disfrutar de la gastronomía, ¿eh? A ti, Elías, un abrazo muy grande a todos. Bueno, igualmente. Recordad que nos podéis seguir en nuestra cuenta de Twitter, @bdc_podcast, en nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast, y allí, bueno, subiremos todas las fuentes, los enlaces y las recomendaciones que hemos dado a lo largo del programa. Así que nada más. Muchas gracias a todos por estar ahí y recordad que nos vemos en el futuro. Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.